rechazado este nuevo audio. Y está con nosotros la vocera de esta agrupación. ¿Cómo está? Bienvenida. Ruth Luque, congresista de la bancada Cambio Democrático, se encuentra con nosotros. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ustedes han emitido un comunicado, ¿no?, en el que rechazan este nuevo audio, en el que señala María del Carmen Alba que tienen el apoyo, que el Parlamento tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Algunos constitucionalistas han señalado que acá habría alguna implicancia o una violación a la Constitución. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen y qué acciones van a tomar al respecto? En realidad, desde nuestra bancada, estos dos últimos hechos, que en realidad estos dos audios que se han difundido, creo que evidencia, digamos, una responsabilidad política de la presidenta, ¿no?, en el cual creo que hay un tema de fondo de desconocimiento de la voluntad popular, que creo que esa ha sido una constante desde que ha iniciado este Congreso de la República, y ella es la expresión. Y lo segundo, que en realidad la presidencia del Congreso no expresa, desde nuestro punto de vista, la representación y la pluralidad democrática que deberíamos tener en este contexto. Y en atención a ello hemos solicitado su renuncia. Muchos nos han preguntado si la censura debería ser una opción u otra acción. Sin embargo, quiero señalar y recordar que hace algún tiempo ya se presentaron algunas censuras y no hemos obtenido el voto necesario. Entonces, ya sabemos un poco que alrededor de algunos votos se mueven pues al interior del Congreso, y creemos que más bien estos dos últimos hechos, sumado a otras acciones previas que han habido, debería la presidenta dar un paso al costado. ¿Cree que sería posible que se pueda plantear una acusación constitucional contra ella? Mire, yo creo que habría que evaluar, escuchar todo el audio, o sea, del tanto el primero al segundo, porque son extractos en realidad lo que han salido. Y efectivamente yo sí comparto a nivel individual, como lo han evaluado algunos constitucionalistas, digamos, de confirmarse este hecho, de confirmarse que efectivamente ella estaría invocando las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para desconocer el orden constitucional establecido, efectivamente habría una infracción constitucional, e incluso la posibilidad de un delito, ¿no? Y ahí tendría que demostrarse, pues, hacerse un procedimiento debido, y conforme a eso tendría que haber una denuncia constitucional. Habría que evaluar, digamos, todos los elementos que existen, ¿no? En fin, hay que ver también qué otros audios, si es que van a salir. Yo he estado escuchando de que probablemente hayan otros, en realidad no lo sé, pero creo que de inmediato sí hay una responsabilidad política que tiene que asumir la presidenta del Congreso. No podemos seguir un Congreso dirigido por una persona que constantemente tiene un conjunto de expresiones que no expresa, digamos, en este contexto de crisis, lo que quisiéramos del Congreso. Y hay que señalarlo que la presidencia de la señora Alba, en buena cuenta, es el aporte al desprestigio del Congreso. O sea, estamos llegando casi al 90%. Y en ese sentido, ¿cuál debería ser la salida? Algunos señalan un adelanto de elecciones. ¿Ese sería el camino? Nosotros coincidimos de que hay una salida, que la misma situación se produzca año tras año. Hay un debate sobre el tema de bicameralidad, varios estamos de acuerdo con este tema, pero en este contexto da la impresión que sería más bien el Congreso el que quiere imponer ciertas reglas, ciertas salidas, acorde a los intereses de ciertos grupos políticos. Yo creo que eso hace que no tenga una verdadera legitimidad las reformas políticas de fondo. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado una reforma que nos parece fundamental, que tiene que ver con el tema de la incapacidad moral permanente. Es una iniciativa legislativa de un colega nuestro, que es el congresista Edgar Raimundo, para que más bien podamos debatir de manera adecuada esta figura y podamos entenderla como una incapacidad mental permanente y dejar de utilizar como un chantaje político constante que le ha hecho tanto daño en los últimos 5 años al país, la incapacidad moral permanente. Sin embargo, este tema no entra al conjunto del debate político que quisiéramos. El otro tema ha sido planteado respecto al tema de la cuestión de confianza, o sea, cómo aseguramos un adecuado equilibrio de poderes ejecutivo-legislativo y no imponer una lógica de parlamentarismo, que es lo que, por lo menos en este año, hemos estado sintiendo. Tampoco hay apertura al debate, pero sí hay apertura para otras reformas que interesa a otras fuerzas políticas. Por eso que creemos que las reformas no pueden responder pues al interés de un grupo político, sino tienen que responder al interés de lo que necesita nuestro país. Y un tema que en este momento está reclamando nuestra población es cómo, por ejemplo, hacemos que haya una salida democrática, una salida que nos asegure no retroceder a las mismas crisis que hemos tenido pasadas, y tres, cómo aseguramos también cláusulas claras frente a casos de corrupción, que creo que es el tema central también que tenemos. Y a propósito de lo que menciona, ¿no?, y luego para abordar acerca de estas iniciativas en el Congreso de la República, ¿no?, que algunos señalan que es una especie de contrarreforma porque se ha venido luchando para poder tener una reforma política y electoral. Sin embargo, hay medidas que dan cuenta de que estaríamos retrocediendo en el tema. Pero hablaba acerca del desprestigio que tiene el Congreso y que también lo tiene el Ejecutivo.
en los últimos años hemos visto que la población siempre ha salido de forma voluntaria, protestando y exigiendo precisamente a las autoridades, en muchos casos, que se retiren, que salgan. En este caso en particular, con todos los audios que se vienen escuchando, no solamente con respecto a la presidenta del Congreso, sino también que involucran al presidente Pedro Castillo, más las designaciones y más todo lo que se sabe, la sociedad no está reaccionando de la misma forma que en anteriores oportunidades. ¿Usted considera esto a qué se debería? Yo creo que hay una crisis, pues. Hay una crisis alimentaria también. Yo vengo de una región del Cusco donde en realidad el hambre no se siente, no es que tiene que estar lejos en las comunidades, está en la zona de ciudad. Hay mucha gente con desempleo. Hay además una frustración, creo yo, con relación al voto que se ha dado al Pedro Castillo. Hay una suerte también ya de cansancio de lo que estamos viviendo. Entonces creo que hay una suma de crisis que además arrastramos desde la pandemia, que ha evidenciado además un estado absolutamente precario, ¿no? Donde encontramos que hay temas de fondo tampoco que hemos podido debatir. Nosotros en su momento planteamos, por ejemplo, el debate de la nueva Constitución, pero hemos visto cómo en el Congreso se han cerrado todas las posibilidades democráticas para hacer un debate, ni siquiera para decir vamos a hacer una nueva Constitución, sino vamos a abrir un debate sobre nueva Constitución. Entonces, creo que todo esto suma a este deterioro institucional que tenemos y que nos obliga a repensar temas de fondo. Y para nosotros el tema de fondo es cómo generamos un nuevo pacto social entre peruanos y peruanas, y creemos que una de esas tiene que ver con un debate democrático de la nueva Constitución, o sea, cómo logramos hacer un debate amplio, plural, a nivel de todo el país, y encontramos salidas democráticas para resolver los temas de agricultura, para resolver el tema, por ejemplo, minero. Mucha gente alrededor de las Bambas, hay un conflicto ahorita latente, ¿no es cierto?, que por años se ha mantenido. Y que no se puede resolver. Y no se puede resolver. Yo creo que hay que empezar a preguntarnos por qué. Y es que tenemos estructuras de fondo, poblaciones que no han sido consultadas, poblaciones que exigen cada vez mejores ganancias. En fin, hay un conjunto de temas que ya pasa por revisar el tipo de reglas de juego que hemos tenido durante estos últimos años. Ustedes apoyaron a Pedro Castillo en su momento, incluso con cuadros técnicos. Dadas las circunstancias, dada todo lo que se viene, digamos, dando cuenta la ciudadanía, ¿no? Estos audios que todavía están en investigación, estamos hablando de Samir Villaverde con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, lo que señala el aspirante colaborador eficaz Karelin López, la investigación preliminar que ya ha abierto el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, además de las designaciones fallidas, revisando las hojas de vida de cada uno de los titulares del Ejecutivo. Uno se pone a pensar, en el caso de ustedes, de la izquierda, de su grupo, si hizo bien en apoyar a Pedro Castillo o no. ¿Cuál es la sensación que ahora ustedes sienten al respecto? Mire, yo creo que en una segunda vuelta entre la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo quedaba claramente dónde estaban nuestras opciones. Y en ese escenario en el que estamos... Aquí, la señora Keiko Fujimori, hay evidencias concretas de una organización criminal. Pero en este escenario... Aquí habían dudas. En este escenario, nuestra apuesta ha sido por un gobierno de cambio. De hecho, parte de la relación política que se estableció con el gobierno fue una agenda programática, basada en el tema de la segunda reforma agraria, basada en el tema de nueva minería, basada en la reactivación económica. Esos fueron los ejes centrales de un acuerdo programático. Y en función a eso es que se ha ido sosteniendo una relación política, y tenemos absolutamente claro que hay un conjunto de fuerzas políticas que quieren desconocer la voluntad popular. Hay gente que no acepta que el señor Pedro Castillo, así algunos no quieran, es el presidente constitucionalmente elegido por la mayoría de peruanos. Por eso es que aún mantenemos pues una comisión de fraude que ha presentado hace poco un informe y que pretende, bajo un conjunto de afirmaciones, decir que estamos ante elecciones que han sido fraudulentas. O sea, esa es la precariedad en la cual se pretende desconocer y rechazar un gobierno legítimamente elegido. Y nosotros como fuerza política nos vamos a mantener en defender la voluntad popular, al margen, digamos, de la crítica directa que tenemos con el gobierno con relación a varias designaciones que en este contexto nos parecen graves. El tema de agricultura, por ejemplo, un sector tan importante que ha tenido 3 ministros o 4 ministros, ¿no es cierto?, y que el último, bueno, ha salido por razones obvias, pues, y que ojalá que la designación de ahora permita despegar este sector de manera importante para el país. Pero revisando las encuestas y el sondeo de la ciudadanía es que se vayan todos. Eso quiere decir que la misma población que apostó por este gobierno es la misma que quiere que se vaya. En ese sentido, ¿cuál es la postura que ustedes toman? No, nosotros estamos de acuerdo. Creo que una salida son las elecciones generales de todo.
¿no? Pero como digo, para esa salida necesitamos encontrar una ruta clara de ciertas reformas que aseguren que esta situación de crisis no se pueda revertir. Porque si nosotros hacemos un que se vaya todos, será pues un que se vaya todos para que vuelvan los mismos de siempre. Y ya sabemos cuáles son los actores políticos que permanentemente utilizan su mayoría para cambiar las reglas de juego. Eso ha pasado con la reforma política electoral. Ellos han llegado y han acomodado las reglas político-electorales a su gusto. Y lo que vemos en el último participación de las elecciones internas, de las elecciones regionales, es menos del 9% de participación y militancia. Entonces estamos hablando de partidos políticos que no tienen militancia política real. Entonces, que no vengan a decirnos que la crisis política solo es del Ejecutivo y del Legislativo. Hay una crisis política también en los partidos políticos. Y esos son uno de los temas de fondo que no quieren hablar, que no se quiere discutir. Usted mencionó un tema que es importante acerca del peligro de que los mismos vuelvan otra vez a ocupar cargos importantes. Estamos hablando netamente en el Congreso de la República. Hay una iniciativa de retornar a la bicameralidad, pero eso trae consigo también la reelección. Ya la ciudadanía, a través de un referéndum, se pronunció y rechazó la bicameralidad porque se quería reelegir mediante este factor. Es decir, si yo soy un diputado, en las siguientes elecciones sería senador y habría una reelección y así sucesivamente. En ese sentido, ¿cuáles son los candados que deben existir para evitar que se llegue a ello? Sí. Y sobre todo, si este camino debe seguir por un referéndum nuevamente. Sí, mira, creo que este no es el mejor escenario para que este Congreso de la República, con el alto grado de poca legitimidad que tiene, apruebe las principales reformas. O sea, creo que cualquier reforma política de fondo que haga no va a recibir el grado de legitimidad que quisiéramos, porque no se trata de legalidad, o sea, se trata de legitimidad, y porque esa es la crisis que tenemos. Entonces, con relación al tema de bicameralidad, si hubiéramos un escenario más dialogante, distinto, por supuesto que quisiéramos, porque creo que eso le da ciertas garantías de fondo para debates más amplios de leyes, de iniciativas de distinta índole que requiere el país. Y con relación al tema de la reelección, digamos, nosotros como bancada hemos reflexionado que efectivamente hay un tema donde ya la población se ha pronunciado. Sí creemos que en otras condiciones la reelección podría debatirse porque permitiría asegurar de algunos parlamentarios buenos, digamos, que la población puede elegirlos, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos en una coyuntura que creo que no favorece y que para nosotros sí sería un error incorporar esta reelección en el tema de bicameralidad. Y por eso también es importante para agendar los temas prioritarios es tener la dirección de la mesa directiva, ¿no? Que en julio ya nuevamente van a poder regirse los cuadros. Ya están con las negociaciones con otras bancadas para saber cómo se va a formar una lista opcional, porque imagino que habrán más de una lista. Sí, mire, nosotros no hemos entrado en un diálogo político con algunas fuerzas, sí sabemos de algunos acuerdos que se habrían generado, sin embargo, nuestro diálogo sí bilateral con varios voceros y fuerzas políticas ha sido más bien cómo asegurar un manejo de la mesa directiva plural y distinto al que tenemos ahora, absolutamente diferente. Porque creo que hay que ser conscientes que un devenir de una crisis mayor, la mesa directiva jugaría un rol importante. Entonces necesitamos asegurar un conjunto de personas que aseguren esa orientación democrática y creo que necesitamos un acuerdo de fuerzas políticas que creemos en la democracia. Y ese es en realidad los diálogos que estamos desarrollando. Primero, pensaríamos que necesitamos personas que nos aseguren esa pluralidad, un manejo muy democrático de la mesa y tres, acabar con esta lógica de ataque constante y de desconocimiento a la voluntad popular hacia el presidente Pedro Castillo. Creo que son las tres cosas mínimas que necesitamos asegurar, pero especialmente el tema de la pluralidad. O sea, yo por lo menos no siento con la actual mesa directiva que hay un manejo plural, porque hemos tenido varios hechos donde lamentablemente se ha impuesto un manejo inadecuado de la mesa. Y en el caso de Perú Libre, ¿ellos deberían liderar esta mesa directiva? Mire, yo creo que esto es parte del diálogo. Creo que necesitamos dialogar. Hay una voluntad y disposición, entiendo, de algunas fuerzas políticas con las que hemos ido dialogando de manera bilateral, pero creo que más allá de las fuerzas políticas o de qué bancada, necesitamos también asegurar un conjunto de perfiles y personas que pudieran asegurarnos ese manejo democrático, ¿no? Así que ojalá en ese proceso podamos dialogar y nosotros, por lo menos desde nuestra bancada, mostramos la mayor disposición y voluntad política para encontrar pues un manejo adecuado de la mesa directiva, ¿no? Y que ojalá pueda responder una expresión colectiva del actual Congreso, pero principalmente pensando en el país. Porque se hablaba de que Alianza para el Progreso debería liderar esta nueva mesa directiva y que ya se estaba reuniendo con otros grupos parlamentarios. Eso es lo que, digamos, hemos escuchado. Sin embargo, creo que también Alianza por el Progreso debe saber que estamos en una coyuntura distinta,
¿no? Puede haberse generado un diálogo el año pasado, pero estamos en una coyuntura que nos obliga a dialogar entre las distintas fuerzas políticas, y aquí no pasa por quién tiene más números de integrantes o quién tiene menos o quién define. Aquí estamos pensando en que va a haber una mesa directiva que en un escenario de crisis va a tomar ciertas decisiones, y creo que en función a eso necesitamos pensar quiénes nos aseguran una conducción democrática adecuada. Esa es nuestra posición. ¿Y quién podría ser? Mire, nosotros ahorita no hemos hablado de nombres. Sí nos parece, lo primero que hemos hecho es sí intercambios bilaterales, estamos en ese proceso y ojalá que podamos luego tener algunas reuniones más colectivas con distintas fuerzas políticas que nos asegure sí pues plantear de manera clara en función a los objetivos y por lo menos una ruta democrática clara algunos nombres de personas. Pero nos parece lo más importante primero definir esas coincidencias democráticas que podamos tener. Habían voces que señalaban que María del Carmen Alba quería reelegirse. ¿Usted ha escuchado ello? Hemos escuchado más desde el lado de la prensa. Nos parecería una decisión absolutamente inadecuada. Yo creo que la señora ha dicho que no, pero bueno, definitivamente nuestra bancada jamás aceptaría una reelección. A propósito, también otro tema que es importante y que se va a ver hoy día en la tarde. Yo sé que no es miembro titular, pero sí ha pedido ser accesitaria. Estamos hablando de la Comisión de Educación porque se quiere ver este predictamen que ya el presidente de la República, Pedro Castillo, había observado acerca de esta llamada contrarreforma educativa, sobre todo porque afecta a las universidades. ¿Cuál es la postura que tiene al respecto? Digamos, cómo se está organizando y si ya, digamos, intuye que tienen los votos para aprobarlo por insistencia. Sí, mire, nosotros nos vamos a mantener en la postura política, vamos a defender la reforma educativa, no vamos a permitir la cooptación de la SUNEDU. Sabemos que hay un conjunto de votos más bien a favor de que se apruebe la insistencia. Esa es un poco la orientación política que se tiene hoy día en el debate. Yo lamento sinceramente que la Comisión de Educación hasta ayer en la noche no ha remitido el dictamen. O sea, no conocemos cuáles son los fundamentos y cuál es la decisión. Eso me parece sumamente grave porque creo que le quita el debate democrático y amplio que deberíamos tener. Hay una acción de inconstitucionalidad en marcha impulsada por la sociedad civil. Ese será el otro instrumento que tendrá que activarse, el que nosotros como parlamentarios hemos respaldado, pero de momento del lado del Congreso consideramos que no debería aprobarse esta insistencia y debería acogerse todas las observaciones y garantizar lo poco que ha avanzado SUNEDU. Yo hace poco en mi región, por ejemplo, presenté un informe sobre la situación de filiales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y lo poco que hemos avanzado en realidad, por ejemplo, el tema de filiales ha sido por el tema del licenciamiento de SUNEDU. O sea, y eso es algo que necesitamos reconocer. Aquí no está en juego si es la SUNEDU o no, aquí está en juego la calidad universitaria de los jóvenes. Y lo que los jóvenes quieren es calidad universitaria. No queremos mafias, no queremos iniciativas que sigan respondiendo a intereses de algunos parlamentarios, sino que se mantengan los avances y, por supuesto, que hay que mejorar. Ninguna reforma es perfecta, pero tampoco podemos retroceder. Sin duda vamos a estar pendientes de lo que suceda hoy a las 3 de la tarde en ese grupo de trabajo. Y antes de irnos quería abordar una iniciativa interesante que es de crear un sistema nacional de atención prehospitalaria. ¿En qué consiste y cómo se va a articular? Sí, mire, esta es una iniciativa que hemos presentado hace poco, está en la Comisión de Salud, se ha desarrollado una mesa de trabajo. En realidad lo que estamos pretendiendo es que se genere un sistema nacional respecto a todas las acciones que tiene el gobierno en distintos ámbitos para la atención de emergencias y prehospitalaria. Tenemos iniciativas de SAMU, tenemos la atención que hace salud, tenemos los de las Fuerzas Armadas, todo desde distinto lado, y lo que queremos proponer es un sistema nacional unificado, que pueda, digamos, aprovechar todas las capacidades y optimización de recursos también. Es una iniciativa muy importante que ha recibido además la opinión favorable, especialmente del Ministerio de Salud. En realidad esta debería ser una reforma impulsada por el Ejecutivo, pero creo que da gusto que a través de una iniciativa legislativa nos hayamos podido encontrar los distintos sectores y ojalá pues que se plasme en una ley, ¿no? ¿Y eso se ha podido, digamos, hablar con el Ministro de Salud? Sí, ha habido una mesa de trabajo en la cual han venido representantes del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha dado una opinión a favor. Ellos consideran que no podemos aprobar como un sistema como tal, pero sí una ley que articule todo el sistema prehospitalario de emergencia, que de hecho tiene ya potencialidades. El SAMU es una muestra de eso y se han pues difundido SAMUs en todo el país, impulsados por gobiernos regionales. Incluso hay iniciativas hasta de SAMU rurales. Pero todo este conjunto de iniciativas articuladas podrían muy bien generar en beneficio de los peruanos todo un sistema nacional que nos permita acceder de manera rápida, inmediata, a un sistema prehospitalario importante, pero que además que permita especialización en médicos de emergencia, que creo que es la orientación a la cual deberíamos caminar.
¿Y cuándo se podría esto ya debatir dentro de la Comisión de Salud? Sí, la Comisión de Salud está trabajando un dictamen. Ojalá que podamos en esta legislatura por lo menos plantearlo y ojalá llegue al Pleno, ¿no? Si es que, en fin, hay condiciones, si no, tendrá que ser el siguiente periodo, pero nos parece que es una reforma absolutamente necesaria e importante para el país. Muy bien, muchísimas Listo. gracias. Ha sido con nosotros Ruth Luque, vocera de la bancada Cambio Democrático. Bien, nos vamos